Hoy vamos a arrancar a ver lo que es la escritura de números binarios en lo que se conoce como punto fijo y coma flotante. Punto fijo o punto flotante, coma fija o coma flotante, nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Sucede que muchas escrituras anglosajonas, en vez de utilizar una coma para representar a los números, se utiliza un punto, es básicamente lo mismo. Entiendan eso, si ven punto fijo, coma flotante, es exactamente, está refiriendo a eso. Para la representación que vamos a utilizar el día de hoy, nos estaremos refiriendo, ya vimos, cómo representar números naturales, cómo representar números enteros, o sea, con números negativos, cómo representar números fraccionarios, es decir, números decimales. Hoy lo que vamos a empezar a ver es cómo representar números que son extremadamente grandes o extremadamente chicos. ¿Qué sucede? Y fíjense, la pregunta es esta. ¿Cómo hace la calculadora científica que cualquiera de ustedes puede llegar a tener para representar un número que es extremadamente grande o extremadamente chico? Porque su calculadora, como la de todos, está limitada por la cantidad de dígitos con la que puede operar. ¿Cómo soluciona la calculadora cuando tienen que trabajar con números muy grandes? ¿No lo eleva a tal potencia? ¿Todos están de Notación acuerdo? científica. Potencia negativa, ¿no es? Potencia positiva o negativa, con notación científica, como dijeron, sí. De esa forma, ¿por qué? ¿Para qué nos sirve la notación científica? Para representar números muy, muy grandes con pocos bits, pocos dígitos. La calculadora lo soluciona así. Bueno, en la memoria de una computadora también se soluciona de esa manera. Si nosotros queremos representar números muy grandes o números muy chicos, podemos escribirlo utilizando notación científica y de esa forma nos vamos a ahorrar una buena cantidad de bits. Bueno, esa es la idea, ahorrarnos bits para poder tener mayor capacidad de memoria. Para ello es que los sistemas computacionales utilizan lo que se conoce como punto fijo o coma flotante, o punto flotante. Siempre cuando hablo de punto coma me estoy refiriendo a lo mismo. Para ello ustedes tienen que recordar cómo se trabajaba con notación científica, que eso lo vieron en el ingreso, espero que sí. Voy a compartirles pantalla ahora y empezar con la presentación. Bien, entonces, como les decía, cuando tenemos una cierta gran cantidad de números para representar, lo que vamos a utilizar es notación científica. Para representar estos números binarios, como son números binarios, podemos representarlos en la forma que queremos, pero como vamos a trabajar con números binarios positivos y negativos, vamos a utilizar la metodología de la representación signo-magnitud. Entonces, estos binarios escritos en notación científica van a tener el formato de signo-magnitud. Bien, cuando nosotros queremos representar, por ejemplo, un número que tiene parte fraccionaria, como este que está acá, la coma no se puede colocar en la computadora, porque la coma no es un símbolo que la computadora comprenda, que entienda. Sí, lo que se hace es decir, bueno, tantos dígitos le vamos a dedicar a la parte fraccionaria y tantos dígitos le vamos a dedicar a la parte entera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este número binario y sé que le dedico 2 dígitos a la parte fraccionaria, sé que los últimos 2 van a corresponder a la parte fraccionaria y todo el resto a la parte entera. O sea, básicamente el número es este, pero la computadora no puede comprender qué es esto que está acá, que es un símbolo de coma. Solo sabe que hasta acá es la parte entera y de acá para la derecha es la parte fraccionaria. Eso vendría a ser lo que es punto fijo o punto flotante. Punto fijo o coma fija, perdón. Entonces, si nosotros dijimos que lo vamos a representar con signo magnitud, con el formato signo magnitud, y decimos que 3 bits están dedicados a la parte fraccionaria, tendremos que saber que obviamente el primer bit va a estar dedicado al signo, esta cantidad de bits, 12, van a estar dedicados a la parte entera y estos 3 a la parte fraccionaria. Así es como se representa un número en coma fija o punto fijo. Siempre de antemano, esto queda a elección de la persona que lo esté configurando, se decide sobre todo se decide cuántos dígitos están destinados a la parte fraccionaria. Siempre el primero va a ser el de signo, como el signo, todo lo que sea signo magnitud, y el resto lo que quede a la parte entera.
Muchas veces nos sucede que cuando queremos representar números muy, muy grandes, decimos que vamos a tener partes que son significativas y partes que no son significativas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el ejemplo este es claro. Si nosotros estamos hablando de la cantidad de kilos que pesa un camión, la parte decimal, estos 475 gramos, no nos importa si le ponemos 475 o le ponemos 500 gramos. Estamos hablando del peso de un camión. Más o menos 30, 40 gramos, no nos va a hacer la diferencia en ese peso. Entonces decimos muchas veces que se redondea porque no es tan significativo esos valores, sobre todo con la parte decimal. Incluso muchas veces en la parte entera, si acá nosotros hubiésemos dicho que el camión pesa 1.350 kilos o 1.360 kilos, es más o menos lo mismo. Siempre entendiendo sobre qué nos estamos representando. Bien. Ahora, sepan obviamente que como en todo signo de magnitud, el 0 representa el positivo y el 1 representa la parte negativa. Para representar algo en coma flotante, acá viene lo más interesante, nosotros vamos a seguir esta estructura, la cual dice que el número n, el número, está representado por m, que se conoce como mantisa, multiplicado por b, que se conoce como la base. En nuestro caso esta b siempre vale 10, porque trabajamos con la base decimal, elevado a un exponente, que ese exponente puede ser positivo o negativo. Cuando estemos trabajando con los números binarios, la base va a ser binaria, o sea, la base de esta va a ser 2. La mantisa se dice que está normalizada, ya les voy a aclarar qué quiere decir que esté normalizada. Estas son otro tipo de representaciones que aparecen en esta diapositiva, no le doy demasiada importancia, sobre todo a la segunda y la tercera, no se van a utilizar prácticamente, pero sí la que se va a utilizar es la primera. El número que queremos representar está escrito por una mantisa normalizada multiplicado por una base elevado a un exponente. Entonces, la estructura que tiene una representación en coma flotante de números binarios es la siguiente. Primero se escribe el bit de signo, después el exponente, hay cierta cantidad de valores dedicados al exponente y una cierta cantidad de valores dedicados a la mantisa. Vamos a entender que, como les decía, el primer bit al bit de signo, después cierta cantidad de valores al exponente. La primera parte se la conoce como la mantisa, la parte más significativa, y la última parte como la parte menos significativa. Acá si redondeamos esta parte, no va a pasar nada. ¿Esas serían las decimales? No son los decimales. Porque acá fíjate que decimales estamos en coma flotante. En coma fija dejamos parte para los decimales. En coma flotante no aparecen los decimales. Porque los decimales, ahora te voy a decir bien por qué no aparecen los decimales. Ya lo vamos a entender cuando veamos la parte de mantisa normalizada. Bien, el tema es este. Como dijimos, tenemos un bit para el signo, cierta cantidad de bits para el exponente y cierta otra cantidad de bits para la mantisa. Coma fija, Bosco, quiere decir que ya sabés de antemano dónde está ubicada la coma. No la ves representada, pero ya sabés que hay tantos bits dedicados para la parte fraccionaria. Coma flotante, lo que estamos viendo ahora, todavía no vimos demasiado. Coma flotante, el número va a estar representado como notación científica. El tema es este. ¿Cómo hacemos para representar, cómo representamos un número en notación científica si yo les dije que hay una cierta cantidad de números dedicados al exponente y una cierta cantidad de números dedicados a la mantisa? Bueno, la pregunta es, sí o sí va a haber un solo bit dedicado al signo. ¿Cuántos bits le dedicamos al exponente y cuántos bits le dedicamos a la mantisa? Ese es el tema, esa es la cuestión. Bien. Ahora pasa lo siguiente. Hubieron personas que dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a decir, listo, vamos a trabajar con un estándar, una cierta cantidad de valores estándar,
que nos van a determinar cuántos valores vamos a dedicarles al exponente y cuántos valores vamos a dedicarles a la mantisa. Entonces, los señores del Instituto de Ingeniería Electrónica e Informática decidieron establecer el estándar IEEE 754, de los cuales hay dos tipos de representaciones, uno que es el de precisión simple y otro que es de la precisión doble, y a partir de estos estándares de trabajo con coma flotante es que nosotros podemos representar a los números con notación científica. Cuando representemos un número en notación científica, o sea, en coma flotante, en lo que es el estándar IEEE 754 de precisión simple, vamos a necesitar en total 32 bits, de los cuales un bit va a estar dedicado al signo, 8 bits van a estar dedicados al exponente y 23 bits van a estar dedicados a la mantisa. O sea, si ustedes cada vez que escriban un número en precisión simple van a tener que utilizar 32 bits. Bien. Eduardo, una pregunta. ¿Sí? Eso ya lo lee el microprocesador, ¿no es cierto? Los 32 bits o los 64. ¿Sí? Y interpreta qué número es. Claro. Digo, pero cuando es un... O sea, ¿un microprocesador puede interpretar tanto de 64 y de 32 o tiene que ser uno o uno? No, generalmente depende de dónde, depende de dónde le venga ese dato, lo va a interpretar con 32 o con 64. Ah, ¿Nunca vieron bien. cuando formatean un pendrive? ¿Nunca formatean? No. No, bueno. Bueno, formateen un pendrive y fíjense las opciones que tiene. Ah, bien, bien, bien. Bueno, sí, un disco no van a formatear ahora. El exponente, la parte del exponente del número de notación científica puede tener signo, porque los exponentes en notación científica pueden ser positivos o negativos. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué formato se escribe el exponente? O sea, ¿bajo qué modalidad? ¿Complemento 2, complemento 1, signo, magnitud? El tema es que cuando nosotros escribimos, por ejemplo, fíjense, yo quiero escribir el exponente 0 en complemento 2, por ejemplo. El 0 se representa así, el 1 se representa así, y el menos 1 se representa de esta forma. ¿Qué parece? Parece que si yo lo mirase, y no conozco su representación, pareciera que el menos 1 es más grande que el 1 y es más grande que el 0. ¿Se dan cuenta? Porque tengo muchos unos, y acá tengo muchos ceros, y acá también tengo muchos ceros. Entonces, para que no parezca que los números negativos son más grandes que los positivos, lo que se hace es escribir al exponente que nosotros tengamos, tanto en positivo como en negativo, y se le suma 127, que es lo que se le corre, o sea, la cantidad de bits que se pueden representar con 8 dígitos, porque si recuerdan, el exponente se utilizaban 8 bits para poder representarlo. Entonces, si a un número negativo nosotros le sumamos 127, en binario nos va a dar este número. O sea, el número más pequeño que puede llegar a ver en números binarios, que es el número menos 126 con 8 bits. Y si tenemos un exponente positivo y le sumamos 127, lo que nos da es el número más grande que se puede llegar a representar con 8 bits, o sea, este. Entonces, cuando el número es positivo, tiene muchos unos, y cuando el número es negativo, tiene muchos ceros, cosa que tiene mucho más sentido que lo anterior. Entonces, la estrategia que se utiliza para poder representar a los exponentes es sumarle 127 en precisión simple. No importa si no se acuerdan o si no se aprenden bien por qué era la justificación. La justificación que les estoy dando es para tener muchos unos cuando es positivo y para tener muchos ceros cuando es negativo. Si no lo recuerdan, solamente tienen que recordar que hay que sumarle 127, por ahora. Claro, el 127 sería como el 0, digamos. Parte de ahí en adelante o de ahí para atrás. La Para saber cantidad de si bits que se pueden representar, sí. Claro. Bien.
Para representar la mantisa, nosotros tenemos que utilizar 23 bits. Pero la mantisa, como estamos hablando de números y binarios y está normalizada, ahora les voy a decir bien qué quiere decir que esté normalizada, siempre va a arrancar en 1. Entonces, como sabemos que la mantisa siempre va a arrancar en 1, no hace falta escribir ese 1. ¿Por qué? Porque al escribir ese 1 ya sabemos que como está normalizada, vamos a necesitar eso. Ahora con un ejemplo espero que se entienda un poquito mejor. Miren, yo quiero representar en precisión simple al número 7. De todas maneras, fíjense, acá estamos representando un número que es bastante pequeño, no haría falta casi ni siquiera representarlo con notación científica, pero bueno, quiero representar el número 7, 7 en decimal. El 7 en decimal se escribe como el 111, pasado a binario. Ahora, la coma, mi coma fija, en este caso estaría al final. 7 no tiene una coma, pero yo puedo interpretar que lo que estoy escribiendo es 7,000, ¿no? Entonces yo tengo que interpretar que cuando termine este número, la coma recién está allí. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Cuántos lugares tengo que recorrer hacia adelante para llegar al primer 1? En este caso, si mi coma está acá, porque es donde termina el número, voy a recorrer 1, 2 lugares. Quiere decir que yo este número lo puedo escribir como en notación científica de la siguiente forma. 1,11 multiplicado por la base en la que estoy trabajando, que es 2, la base binaria, elevado a la 2, porque son la cantidad de lugares que yo recorrí para llegar hasta el primer 1. Recién acá, esta mantisa está normalizada. ¿Se entendió esto que hice? ¿Qué pasó? De vuelta, profe, por favor. ¿Qué parte? Del principio esto de nuevo. Normalizar. Normalizar. Yo tengo el Es. 7. Sí, Escrito en binario es 111. sí. ¿Dónde está la coma acá? Acá, en el final. O sea, está. Al No final, está. porque no Claro, hay sí, al coma. final. Por eso. Sí, sí, por eso no informo. Para llegar al primer 1, 1. ¿cuántos lugares tengo que recorrer desde el final, donde estaría la coma, hasta llegar al primer 1? 1, 2, ahí está. 2. Está. Ese es el valor del exponente Bien. del número de notación científica. Bien. Y el número quedaría, si yo corrí 2 lugares, escrito de esta forma. Está bien. 7 Ahí quedaría está. 1,11 multiplicado por 2, porque es la base 2, elevado a la 2, porque son los lugares que yo recorrí. Bien. Listo. Ahora fíjense, la mantisa se dice que está normalizada porque empieza en 1. Acá no había problema porque, bueno, también empezaba en 1, pero si tuviese otros ceros, adelante, también tendría que recorrer hasta que llegue al primer 1. ¿Se entiende ahora alguna pregunta? Igualmente vamos a ver otros ejemplos que calculo que van a ser 84 ejercicios. ¿Se entiende más o menos cómo es que pasé de escribir esto a escribirlo así? Yo no entiendo cuando decís que está normalizada. ¿A qué le llama normalizado? Empieza en 1. 1 coma empieza. Eso es normalizar. Empieza el número como 1 coma algo. ¿Acá empieza como 1 coma algo? No. Ya está hecho con notación científica, por así decirlo. Claro. Acá está normalizado, empieza 1 coma algo. Sí, acá. Bueno, esto está normalizado entonces. Ah, bien. Lo que yo traté de hacer es este número que no estaba normalizado, escribirlo normalizado. Para ello tuve que agarrar la coma, que figuraría acá, y correrla 2 lugares para adelante. Por eso es que lo multiplico por 2, que es el número de la base, elevado a la 2. Bien. Sigo. Claro, Bosco, puedo normalizarlo igual, lo que pasa es que voy a tener que correr la coma hasta el número ese. Bueno, ahora espera un poquito que lo vamos a ver. Lo que ustedes tampoco tienen que tratar de saber, y esto para en general, no esperen entender todo
la primera vez que se los estoy mencionando. Ellos como que quieren entenderlo absoluta. No, ustedes ahora entenderán algo, luego tendrán que hacer los ejercicios, entenderán algo más, luego tendrán que seguir estudiando, entenderán un poco más, luego vendrá el examen, entenderán algo más, y luego nunca se termina de entender algo, ¿no? No esperen entenderlo todo a la perfección, no se obsesionen por entenderlo a la perfección. No va a pasar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dijimos, al exponente tengo que sumarle 127 para que me quede escrito de manera agradable, digamos. Entonces, 2 más 127, 129 en decimal. Escribo el 129 como número binario y me queda representado de esta forma. Este es el 129 escrito en binario. Entonces, dijimos, el primer bit, nosotros estamos tratando de representar el 7, ¿no? IE 754, precisión 5. El primer bit es el de signo, positivo, fantástico. 8 bits restantes son para representar el exponente, pero en exceso de 127, o sea, el 129. Y el resto de los bits es para representar a la mantisa normalizada, pero para ahorrarnos un bit, como sabemos que está normalizada y siempre va a empezar en 1, y algo, solamente escribimos la parte que está de la coma para la derecha. Entonces escribimos los dos unos y completamos con ceros. Antes de preguntarle si entienden, voy con otro ejemplo. Vamos a representar el 21. Bueno. El 21, escrito en binario, es así. La pregunta es, ¿dónde está la coma? Acá. En el 21, ¿dónde está la coma? Al final, después del último uno. Final. Tengo que llegar hasta el primer 1 para escribirlo como 1, y pico. Bueno, ¿cuántos lugares tengo que correr? 1, 2, 3, 4. Entonces, a este número lo reescribo como 1, ya está normalizado porque está 1, el número, multiplicado por 2, que es el número de la base, elevado a la 4, que son la cantidad de lugares que yo recorrí para llegar hasta el primer 1. ¿Se entiende ahora un poco mejor eso? No, yo no. ¿Por qué corriste tantos lugares, de 4 lugares? Si no tenías que llegar al primer uno. Ah, Sí. claro, porque el primer uno es el de la izquierda, exacto, perdón. Si tuviese, esto multiplico por elevado a la 4 positivo porque estoy recorriendo para la izquierda. Si tuviese que recorrer para la derecha sería un 4 negativo, por eso después lo van a ver. Entonces, tengo que hacer representar este número en precisión simple de IE 734. Al exponente le tengo que sumar 127, habíamos dicho. Me da 131. 131 escrito en binario es así. Entonces, para representar el 21, el primer bit es 0 porque es positivo. Luego dedico 8 bits al 131, que es el 4, pero en exceso de 127. Y luego dedico esta parte para la mantisa, pero sin contar el primer 1, porque ya sabemos que todos los números empiezan en 1, y algo. Entonces arranco del 0101, 0101 y completo con 0. Esta sería la representación del 21 en precisión simple. ¿Se entiende más o menos? Y la cantidad de dígitos que tiene la mantisa, eso como ya estaba determinado por el estándar IE 754, son 23 dígitos en total. O sea, son siempre 23, está bien. Claro. O sea que el máximo de números en el exponente van a ser 192. ¿No? Pensemos, estamos escribiendo esto, ¿cuántos bits? No, más puedes escribir. Son 128 más el resto de... Sí, pero más 2 a son la 6. 128 más 64 más 32 más, no sé cuántos tenemos que tener. Claro, sí.
¿Hacemos otro? No, no, este no, ese es otro. Perdón. En precisión doble, acá sí los quiero ver. No va a haber muchos ejercicios de esto, quédense tranquilos. Son 64 bits, de los cuales un bit dedicado al signo, 11 bits dedicados al exponente y 52 bits dedicados a la matriz. Es exactamente lo mismo, nada más que con mayor cantidad. Solo que cuando tenemos que utilizar, cuando queremos escribir el exponente, ahí le tenemos que sumar 1023, no 127 como en precisión simple. En precisión doble le sumamos 1023 al exponente. Entonces, supónganse que yo quiero representar el 1007 en... acá este es uno más interesante, en el 1007 en precisión doble. El 1007 se escribe así en binario. ¿Dónde estaría la coma acá? La coma está al final. ¿Cuántos lugares tengo? Ya lo ven, ¿no? Igual, ¿no? Pero ¿cuántos lugares tengo que recorrer hasta llegar al primer 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, el número normalizado me queda, saco todos los ceros que estaban a la izquierda y me queda 1, esta parte, multiplicado por 2 a la 9. 9 porque fueron la cantidad de lugares que yo recorrí hasta llegar al primer 1 para poder escribirlo así. Al exponente a 9 le sumo 1023, porque estoy en precisión doble, eso me da 1032, lo escribo como binario, y tengo un bit para el signo, que sería 0, 11 bits dedicados al exponente, que serían estos, y el restante 52 bits dedicados a la mantisa, pero solamente escribiría desde la coma para allá, y después completaría con ceros. ¿Se entiende más o menos esto? Bien, duda. Sí, ¿podrías mostrar alguno del TP por ahí? No, lo del TP lo tienen que hacer ustedes porque son poquitos. Hagan alguno del TP ustedes y me lo muestran. Es básicamente hacer esto. Son pocos ejercicios del TP, por eso no se lo. Igual tienen la respuesta después.